Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. La variante Delta del coronavirus, que podría ser más transmisible y grave que la original, se expande ya por todo el mundo. Esta mutación, identificada por primera vez en la India, de que se le llame variante India, aunque es propiamente la variante Delta, es un subtipo de la variante India, representa ya el 90% de los contagios en el Reino Unido y más de la mitad en países como Portugal o Alemania. La prevalencia de esta variante india en España ha subido al 10% cuando hace solo una semana se situaba en el 4%, es decir, que va bastante rápido su expansión. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson, preocupado, como es lógico, por la mayor transmisibilidad de esta variante y sobre todo por el aumento de los contagios, ha pospuesto el fin de las restricciones por el COVID hasta el próximo 19 de julio. Debería haber sido el fin el pasado día 21, pero han tenido que llevarlo un mes más allá. Vamos, que a los británicos les queda todavía 19 días por delante. No obstante, el nuevo ministro de Sanidad, que se llama Sajid Javid, anunció este lunes su intención de acelerar la desescalada, puesto que considera, con bastante tino por cierto, que es necesario aprender a convivir con el virus. Digo nuevo ministro de Sanidad en el Reino Unido porque, bueno, en fin, supongo que ya os habréis enterado que el anterior, Hancock, dimitió después de que se acercase demasiado a una de sus asesoras. Estaba, al parecer, mantenía una relación romántica con ella, pero ha dimitido por no haber respetado las normas del COVID. En fin, de estas cosas que están sucediendo en nuestros tiempos que son un tanto surrealistas. Bien, existen tres aspectos fundamentales de esta variante que han hecho saltar las alarmas entre las autoridades sanitarias, no solo las europeas, sino las de todo el mundo. Lo primero, y más llamativo de todo, es que es mucho más contagiosa que otras. Lo segundo es que es un poco más agresiva que su antecesora. Los datos preliminares, insisto, preliminares de los estudios que se están llevando a cabo indican que la variante Delta provoca un aumento en el número de hospitalizaciones, pero todavía no hay datos concluyentes sobre la mortalidad, así que esto no lo sabemos, al menos a día de hoy. Dentro de un mes ya veremos, o incluso antes. El tercer aspecto que preocupa es el hecho de que las vacunas no sean tan eficaces frente a ella. La prevalencia de la variante Delta en Europa, estimada más o menos para dentro de un mes, a principios de agosto, va a coincidir con el 70% de la población vacunada en prácticamente toda la Unión Europea y también en España. Esto según las previsiones de los distintos gobiernos. La pandemia, en definitiva, no ha acabado todavía. Se prolonga ya cerca de un año y medio en todo el mundo, aunque en los países vacunados el final está más cerca. Eso sí, ahora es más necesario que nunca extender la vacunación al tercer mundo. Los británicos llevaban 2 meses esperando ansiosamente que el día 21 de junio llegase, porque era algo así como el Freedom Day, el Día de la Libertad, una fecha que todos habían marcado en el calendario porque ese día era el día previsto por el propio gobierno. Boris Johnson les había informado de esto a principios de mayo. Él prometió que se levantarían todas las restricciones relativas al COVID, absolutamente todas. Es decir, que el Reino Unido el 21 de junio, hace ya de esto 9 días exactamente, volvería a la normalidad plena y total. Volverían a mediados de marzo del año 2020. Bien, pues llegó el día 21 y compareció el primer ministro, compareció por televisión, esto también se dio por las redes sociales, básicamente para dar malas noticias, para frustrar sus anhelos. Había que levantar el pie del acelerador cuanto antes, esto lo dijo textualmente, lo del acelerador. ¿Por qué? Pues porque aumentaban los casos, las hospitalizaciones y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos del Sistema Nacional de Salud. Bien, esto no solo ha pasado en el Reino Unido, es el país donde más se está cebando esta variante India o esta variante Delta. Como os he dicho antes, la variante Delta es un subtipo de la India. En el Reino Unido es donde más ha pegado por razones obvias. Es el país que más contacto tiene de toda Europa con la India. Pero también ha habido problemas en Irlanda, en Francia, en Alemania. Bueno, de hecho, en estos últimos países, en Francia y en Alemania, se han endurecido las restricciones para los viajeros, ya sean británicos o de otras nacionalidades, procedentes de Gran Bretaña. Bien, el motivo de preocupación es esta variante Delta y no hay que darle muchas más vueltas. Bien, en este punto creo que toca explicar qué es esto de la variante Delta. Los virólogos la conocen y os voy a dar una cadena de números, con una letra adelante, que es la B. Esto ahora os explico por qué es importante saberlo. Es la B.1.617.2. Este es el nombre en clave de esta variante. Y la descubrieron por primera vez
vez en la India allá por el mes de febrero. Es la primera vez que fue secuenciada. Se compartió internacionalmente y desde entonces sabemos de su existencia. Bien, allí esta variante, la B.1.617.2, desató una ola brutal de contagios, también que se tradujo en muchas hospitalizaciones, gente muriéndose por la calle, piras funerarias en mitad de las plazas en Nueva Delhi. En fin, hice un programa sobre este mismo tema hace unos meses y era escalofriante lo que estaba sucediendo en la India, un país que había permanecido pues casi virginal a los efectos de la COVID, porque durante el año 2020 apenas se había enterado. De hecho, se metieron en unas elecciones a lo largo del primer trimestre del año, como si allí realmente no pasase nada. Y tanto que pasaba, o tanto que estaba pasando. Esta ola tan bestial, ya digo, empezó, creo que fue a finales de marzo, más o menos, principios de abril, y alcanzó su pico a principios del mes de mayo, con un promedio pues entre 300 y 400.000 casos nuevos contagios diarios. Diarios, estoy hablando. Vale, es cierto que las cifras en la India todas son desproporcionadas, porque en sí las cifras demográficas de la India son desproporcionadas. Es un país que tiene pues casi 1.400 millones de habitantes, pero aún así, que haya todos los días cerca de medio millón, hubo algunos días que se acercó a medio millón la cifra de nuevos contagios diarios. Oficialmente, según datos del gobierno de Narendra Modi, en la India han muerto hasta la fecha 400.000 personas víctimas de la COVID, es decir, casi medio millón. Pero algunas fuentes, que no son del gobierno, fuentes independientes, apuntan que esta cifra se queda muy abajo. Apuntan un número muchísimo más alto. Aseguran que se han producido más de 1 millón de víctimas mortales, solo en lo que va de año. Habría que sumar las del año 2020, pero eso sí, durante el año 2020, como os decía antes, fueron pocas. No pegó muy fuerte la COVID del año pasado en la pandemia, dentro del territorio de la India. Y este año ha sido todo básicamente por culpa de esta variante india, o variante Delta, este subtipo. La variante India la llamamos así porque apareció en la India, pero vamos, que es lo de Delta es la manera en la que los científicos han, a ver si ahora os digo exactamente todas las que llevamos con el alfabeto griego, es la que los científicos han puesto como la causante de toda la tragedia en la India. La variante en cuestión, evidentemente, pues tardó poco tiempo en abandonar la India y empezar a extenderse por el mundo, primero a los países vecinos, a Pakistán, Afganistán, etcétera, al Nepal, a Bangladesh y luego ya a partir de allá a todas partes. A día de hoy, la mutación se ha identificado en al menos, como mínimo, 70 países. Como mínimo. Es ya la cepa de SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus, predominante en países como Canadá, por ejemplo, Indonesia, Pakistán. Es la cepa predominante también en Portugal, que es vecino nuestro, en Rusia y, por supuesto, naturalmente, como os he dicho antes, en el Reino Unido. No tenemos ni idea cómo entró en Europa, esa es la verdad. No sabemos cuándo ni por qué lugar lo hizo. Pudo hacerlo por cualquier sitio, pero es posible que lo hiciese por alguno de los aeropuertos de Londres. Eso es lo más probable, ya que la relación comercial y humana del Reino Unido y la India es muy intensa desde siempre. Bueno, desde siempre no, pero desde que la India fue una colonia inglesa. Si uno quiere viajar a Nueva Delhi o a Bombay o a Calcuta o a Madras, a cualquier ciudad india, va a encontrar los aviones más, desde Europa quiero decir, va a encontrar los aviones más baratos y el mayor número de frecuencias desde Londres. Sí que es probable, seguro no tenemos ni idea de por dónde entró, pero es probable que entrase por ahí. Luego hay un indicador indirecto y es que donde más contagios de esta variante se han registrado es en el propio Reino Unido. Bien, el gobierno de Boris Johnson, que estaba muy optimista ya por la primavera, el mes de abril, el mes de mayo, la vacunación iba muy rápida y no parecía que tuviesen nada que temer, tardó varias semanas en cerrar las fronteras a los viajeros procedentes de la India. Después de que allí ya se detectase la nueva variante y sabiendo que por las relaciones que hay entre el Reino Unido y la India, el primer lugar que iba a entrar iba a ser por el aeropuerto de Heathrow o alguno de Londres, vamos. De la misma manera que en varios países de Hispanoamérica el virus entró en aviones que provenían de Madrid, como fue el caso de Perú o fue el caso de Ecuador, por idéntica razón. La cantidad de viajeros que viajan entre Madrid y Lima o Madrid y Guayaquil o Quito es muy grande, mientras que los que van de Berlín a Lima pues no son los mismos. No sé ni siquiera si habrá un vuelo directo entre Berlín y Lima. Sí lo hay, unos cuantos además entre Madrid y Lima, así que si se tiene que pasar de saltar los océanos, un virus lo va a hacer siempre a través de estos grandes conectores que son los aeropuertos. Así que lo más probable es que entrase por ahí y el gobierno de Boris Johnson simplemente no lo vio venir. De
manera que ha tenido que actuar muy precipitadamente. Cuando una vez ya se había detectado la variante, un par de semanas después actuó, pero entre tanto ya había entrado y ya se había empezado a extender mucho más rápidamente de lo que esperaban las autoridades británicas. En el Reino Unido, la vacunación avanzaba esta primavera a gran velocidad, lo sabemos, es uno de los países que más adelantados están, y su principal preocupación, allá por finales de abril, principios de mayo, era la llamada variante británica o variante alfa. Vamos, que no pensaban, creo yo, que lo de la India iba a viajar tan rápido. La variante Delta, como os decía, no es en sentido estricto la variante India. La Delta, os decía, os lo he insistido varias veces, es un subtipo de la India. Y aquí viene el tema de los códigos que os decía antes. La India es la B.1.617. Luego hay una 617.1 y una 617.2, que es la Delta. Como veis, tenemos, como me decía Andrea por teléfono, una granularidad extrema. Estamos yéndonos, pues eso, B1, 617 y después .1, .2. ¿No? Estamos hilando finísimo a estas alturas. Así que esto proviene de la India, pero es un subtipo de la India. Es un detalle sin mucha importancia, pero que explica por qué se llama Delta y no India. Es decir, no son exactamente lo mismo. Su diferencia genética, según me han informado, es de 13 a 17 mutaciones con respecto a la original, a la cepa original que apareció en Wuhan, allá por el mes de noviembre o diciembre de 2019, que terminaría dándole el número por lo menos a la enfermedad. Bien, ¿eso es mucho o poco? Esa es la pregunta que yo me hice y que transmití evidentemente a la propia Andrea, diciendo, bueno, esto es demasiado, es lo normal, está por encima, está por debajo. Y la respuesta que me dio fue que no es tanto la cantidad, que si tiene 13, 17 o 29 o 342, como la calidad, es decir, el tipo de mutación que realiza. Podría suceder que una sola mutación, solo una, fuese más grave que 13 mutaciones o que 26 mutaciones. Lo que determina que esta variante sea más transmisible es el tipo de mutaciones que se han producido. En concreto hay una serie de mutaciones que están en la región de la spike, es decir, los piquitos estos del virus, que al ser la puerta de entrada a nuestras células, se le permite al virus entrar mucho mejor, acceder mucho mejor a nuestro organismo. Por lo que sabemos, la característica principal de esta variante es su endemoniada transmisibilidad. En el Reino Unido, donde está muy presente, bueno, de hecho, la variante Delta, como os he dicho antes, representa ya más del 90% de los casos nuevos, han tenido oportunidad y tiempo de realizar algunos estudios. Un estudio publicado hace solo unos días por el Public Health England, que es una agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, sugiere, los estudios son preliminares, que esta variante podría propagarse casi 2,5 veces más rápido que el coronavirus original. Esto evidentemente no hay que tomarlo al pie de la letra, es un simple estudio, pero bueno, quedémonos con lo importante, es mucho más contagiosa. No sabemos si es 2 veces, 2,5 veces, 3 veces, es decir, esto está claro que es más contagiosa, es decir, mucho más por lo menos que la variante alfa, que era la británica que tanto miedo nos dio allá por las navidades, por el cambio de año. Esta era la variante alfa, recordémoslo, era aproximadamente 1,5 veces más transmisible que la cepa original, la de Wuhan. De hecho, la Delta es probablemente más contagiosa que cualquier otra variante, incluida la variante Gamma, que la P1 esta, que se descubrió por primera vez y bueno, y aún se propaga en Brasil y otras zonas de Hispanoamérica, la Beta, que es la sudafricana, la Epsilon, que fue descubierta en Estados Unidos, en California concretamente. Bien, además de ser más transmisible, la variante Delta parece provocar un COVID más grave, una enfermedad más grave. El riesgo de hospitalización por la variante Delta aumenta claro, aquí estamos hablando de unos números todavía una horquilla muy grande. Por lo visto, esto es lo que se desprende de los estudios, aumenta el riesgo de hospitalización, no las hospitalizaciones, el riesgo, entre un 30 y un 200%, en comparación con la alfa. Pero como vemos, son datos muy preliminares, entre un 30 y un 200%, es que nos ha dejado un espacio realmente amplio. Esto también podría hacerla más mortífera, pero de nuevo no lo sabemos. En base a una serie de experimentos de laboratorio que se han ido haciendo en Estados Unidos, esto concretamente ha sido el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se sospecha que ambos problemas, es decir, ser más contagiosa y provocar un COVID más grave, podrían
estar relacionados con la capacidad de la variante Delta para eludir las defensas de los anticuerpos, independientemente, y esto es importante, de si esos anticuerpos se crearon de forma natural tras haberse contagiado y haber pasado la enfermedad, es decir, mediante seroprevalencia normal y corriente, o los anticuerpos creados por la vacunación, es decir, los que creamos los que nos hemos vacunado o estamos en fase de vacunación. A mí me la pusieron hace ya un par de semanas y la segunda dosis, y espero que última, será la semana próxima. Bien, eso no significa, y es importante remarcarlo, no significa que las vacunas actualmente disponibles, por lo menos las principales, si estoy hablando de AstraZeneca, de Pfizer y de Moderna, no sean efectivas contra ella. No puedo hablar de las vacunas chinas y tampoco de la vacuna del Instituto Gamaleya, de la rusa, porque no he leído nada al respecto. No he leído nada relativo a que sea efectiva frente a esta variante. En cambio del otro sí. Tanto la de Pfizer-BioNTech como la de Moderna o la de AstraZeneca protegen frente a la variante Delta. De hecho, las investigaciones pertinentes de estos laboratorios, Pfizer-BioNTech ha visto, fueron los primeros en ponerse a investigar, también es cierto que son los primeros que sacaron la vacuna y no consideran que sea una amenaza seria. En comparación con la mutación alfa, Delta redujo la protección contra la infección sintomática del 50% al 33% después de una dosis de Pfizer o de AstraZeneca, que ha hecho un experimento muy parecido. En estas dos vacunas aseguran que la efectividad de su vacuna es del 80% con las dos dosis y del 33% con la primera dosis. Recordemos que en el caso de Pfizer, por ejemplo, frente a la cepa normal, la protección era del 88%, así que ha bajado un poquito. Resumiendo, por ser breve, hay que ponerse la segunda dosis, en una palabra. Ya sé que habrá algunos que están remoloneando, ya he puesto la primera, ya estoy parcialmente protegido, creo que con esto será suficiente. Yo creo personalmente que hay que ponerse la segunda dosis. Respecto a Moderna, aseguran que su vacuna es tan efectiva con la variante Delta como con cualquier otra variante. Lo que no han dado es datos concretos. Y ojo, que es que variantes hay un montón. Vamos ordenándolas. Me las he apuntado aquí en el iPad porque he ido tomando nota, claro. La alfa es la británica, es la de las navidades pasadas, como os he dicho antes. Creo que la conocemos todos. Luego la beta es la que identificaron en Sudáfrica, como os decía antes. La delta es esta que estamos hablando hoy, la de la India. Luego hay una más que es la Delta Plus, que es, según me han dicho, es la Delta con una mutación extra que no sabemos todavía si la hace más o menos contagiosa. No tenemos certidumbre al respecto. Pues por eso se llama una mutación extra, que por eso le han puesto lo de Plus. Luego está la ETA, que es la identificada en Nigeria, la variante nigeriana, si queremos llamarlo así. Luego la Gamma, que es la de Brasil, que está haciendo estragos en Sudamérica, como os decía aquí hace un par de días. Luego la Epsilon es la californiana. Al paso que vamos, sinceramente os lo digo, acabaremos con el alfabeto griego dentro de nada y nos tendremos que poner con el alfabeto hebreo y luego con el fenicio. La ventaja del hebreo es que los nombres de sus letras son bien bonitos. No sé si conocéis el alfabeto hebreo, aparte de que es un alfabeto muy bonito de ver, muy estético, tiene unos nombres preciosos. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, en fin, es una auténtica maravilla. En fin, esperemos no llegar a eso y para no llegar, la vacunación tiene que acelerarse en todo el mundo a lo largo de los próximos 3 o 4 meses. Hay que extender esta vacunación cuanto antes al tercer mundo, porque por una razón, aunque sea solo no ya por solidaridad, que también, por supuesto, que sea solo por egoísmo. Es decir, si dejamos que el virus siga evolucionando, y va a seguir haciendo sus cosas, por supuesto, no olvidemos que su misión es eso mismo, es sobrevivir, y la nuestra también. Bien, si dejamos que siga evolucionando, al final llegará una variante que las vacunas no cubran y habremos de volver a la casilla de salida. Basta con que un solo país, solo uno, en uno de ellos, elegid el nombre, aparezca una variante que sea inmune a las vacunas para que se extienda o que reduzca muchísimo la efectividad de las vacunas, para que se extienda a toda prisa por el mundo y nos devuelva al mes de marzo del año 2020. No sé a vosotros, pero a mí se me abren las carnes de pensar algo así. Hace unos días, en una rueda de prensa, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que se llama, es bien conocido, Anthony Fauci, advirtió que esta variante, que la variante Delta, que había aparecido, como os digo, en febrero en la India,
se estaba ya extendiendo a toda velocidad en Estados Unidos. Esto lo digo para que, hilándolo con lo anterior, que basta con que aparezca en un rincón perdido del globo y va a estar en Europa, en Estados Unidos o cabalgando por Hispanoamérica en un momento. Esa es la realidad. Y así si algo nos está demostrando este virus es que se mueve a una velocidad de vértigo, porque es que los seres humanos nos movemos a una velocidad de vértigo. Luego, unos días antes, Boris Johnson dijo algo así, algo lo mismo, muy parecido. Vamos, la expansión es tan veloz, de la expansión de esta variante, quiero decir, que impedía volver a la normalidad total, tal y como él mismo había prometido un par de meses antes. Para Johnson esto empieza a ser preocupante. Pero, y porque él no sabe ya la manera de salir de esta, les ha tenido a los británicos encerrados desde antes de Navidades. Porque además varios países del mundo, entre ellos prácticamente todos los europeos, han reforzado los controles para quienes provengan del Reino Unido, como os comentaba antes. Y esto pues no sienta demasiado bien. De hecho, en España, desde ayer, desde este miércoles, el día 30 de junio, a todos los que lleguen de allí, del Reino Unido, se les exige una prueba PCR, cosa que hasta el miércoles no hacía falta. Con que rellenasen el cuestionario ese de los aeropuertos bastaba. Hay un consorcio internacional compuesto por científicos de todo el mundo, de todas las nacionalidades, que se encarga de secuenciar virus y luego comparten, entre ellos se comparten la información y lo hacen de manera inmediata. Este consorcio se llama GISAID, que es el acrónimo de Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data, es decir, la iniciativa global para compartir los datos de la gripe aviar. Nació hace más de 10 años ya, no es nuevo, nació en el año 2008, para que los virólogos compartiesen las mutaciones que se iban produciendo en el virus de la gripe aviar. Claro, como es lógico y previsible, cuando apareció el coronavirus en enero de 2020, esa misma red, la GISAID, se puso a trabajar sobre él. Gracias a los científicos de GISAID hemos podido saber la expansión de cepas como la británica, por ejemplo, la brasileña, la gamma o, más recientemente, la india. Según GISAID, la delta está ya presente, según estos científicos, en 78 países y avanza con gran rapidez gracias, entre otras cosas, a la reapertura de muchas líneas aéreas, claro, que han permanecido cerradas durante más de un año. En el último mes, esto según GISAID, la delta representa ya más del 85% de los virus, de los coronavirus, los SARS-CoV-2, secuenciados en Bangladesh, en el Reino Unido, en Indonesia, en Rusia y naturalmente en la India. Es posible que pronto sea la cepa dominante en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en México, en Sudáfrica, en España, en Suecia, en fin, en prácticamente todos los países. Estos datos de GISAID son precisos, pero hay que tomarlos con cierta cautela. Las muestras de GISAID enviadas por los investigadores pueden, por ejemplo, sobrerepresentar las analizadas en ciudades o en pueblos cercanos a los laboratorios de secuenciación. Luego hay otro elemento a tener en cuenta. Las pruebas, ojo que hay que hacer una prueba previamente, la secuenciación, el procesamiento final, eso requiere tiempo. Por lo que GISAID nos está dando datos del pasado, no del presente. El presente se conocerá dentro de 3 o 4 semanas, el presente actual, y para entonces ya será pasado. Si la variante se extiende con tanta rapidez, como sabemos, el porcentaje indicado es mayor que la realidad. Por ejemplo, el 14 de junio, hace 15 días, GISAID informó que la variante Delta era la responsable del 78% de los coronavirus secuenciados dentro del Reino Unido. Bien, ese mismo día, los de Public Health England estimaban que la cepa ya representaba el 90% de los casos. Luego, en esto de la secuenciación hay otro problema añadido. No todos los países secuencian con la misma intensidad. Los hay que secuencian muchas muestras del virus y otros que lo hacen solo con unas pocas. Y no es lo mismo secuenciar 20 muestras en un mes que secuenciar 2.000 muestras en una semana. De ahí que en ciertos países, especialmente los del tercer mundo, esos datos de GISAID no son tan fiables como en Europa o en Estados Unidos, donde la secuenciación se la toma muy en serio y los laboratorios no paran de secuenciar ningún día de la semana. Los países con pocos o ningún dato suelen ser pobres, por lo general, y con pocas personas vacunadas, lo que deja a esa variante campo libre para difundirse a placer. Si la Delta resulta ser más letal y transmisible, mantener los contagios bajo control será mucho más difícil, especialmente en el tercer mundo. Antes de lo que creemos, podría evolucionar y hacerse aún más complicada de erradicar. Eliminando los confinamientos y las medidas extremas de hace un año, que ya no nos podemos permitir en ningún rincón del mundo, solo nos quedan las vacunas.
hay que administrarlas cuanto antes y en todo el mundo, porque nadie estará totalmente a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sebastián de Tarragona, que se pregunta por la razón de la pobreza en Centroamérica. Me gusta mucho tu programa, ya creo que te he enviado ya otros audios. Y nada, quería comentarte una cuestión porque a raíz de un vídeo que observé hace justamente ayer sobre la relación de Biden con Latinoamérica, y bueno, se comentaba también un poco el caso de Cuba, pero también estoy viendo de que también hay otros países en el entorno cubano, es decir, por ejemplo Haití o por ejemplo pues el triángulo de Centroamérica, ¿no? De Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que bueno, que también aparte de la pobreza que obliga a migrar y demás, y el narcotráfico, la violencia, el alto índice de tasa de homicidio, pobreza, desempleo y demás, yo también estoy pensando de que más allá de las particularidades del socialismo en Cuba que ha aplicado los Castro, no sé, quería saber si crees que hay algún otro factor que sea común a esa zona para que, bueno, que tengan estos niveles así más pobres de desarrollo, ¿no? En ese sentido de que afecte a América Central y que, bueno, tú como historiador, si pudieras saber algún factor que pueda ser más o menos explicativo, algunos factores, bueno, eso depende de tu consideración, que crees que incide sobre estos niveles de violencia, de corrupción, etcétera. Bueno, muchas gracias y te felicito de nuevo por tu programa y te doy mi enhorabuena y te animo a que sigas con ello. Un abrazo. Este, Sebastián, es un tema muy complejo, para el que harían falta varias contracrónicas, bueno, varias, un montón de ellas, y libros, en fin. Los 3 estados del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen serios problemas de capitalización desde hace décadas. No solo no se ha acumulado suficiente capital en el lugar, sino que tienen muchas dificultades para importarlo, porque son países con mucha inseguridad jurídica y también inseguridad física. De ahí se derivan ya el resto de sus problemas, es decir, la pobreza, la corrupción, la falta de inclusión, que expulsa a miles de habitantes cada año, es un círculo vicioso muy difícil de romper, cuyo origen es la inseguridad jurídica y la falta de un Estado de Derecho propiamente dicho. Esto imposibilita la inversión productiva, anima a que se forme un sector informal muy grande, un sector informal en el que cabe de todo, desde la buena mujer que vende tortillas de maíz en una esquina hasta el narcotraficante. Como el Estado está podrido y carece de recursos, no te puedes fiar ni de la policía ni de los jueces. Y todo vuelve a empezar. Pues bien, llevan así medio siglo y no parece que la cosa vaya a mejorar. Vamos ahora con Aitor, que nos trae el caso de Tony Cantó y el chiringuito que le ha puesto Isabel Díaz Ayuso. Mira, hacía tiempo que no enviaba nada a la contracrónica y simplemente era para comentar, bueno, casi yo diría que no sé si se puede categorizar como de noticia mierder, pero yo creo que está ahí en el límite. Pues de noticia no es, porque no es de Podemos, pero noticia mierda yo creo que sí que puede ser. Me ha llamado la atención hoy ver en redes sociales que Isabel Díaz Ayuso ha nombrado a Tony Cantó director de la Oficina del Español en Madrid. Y vamos a ver, o sea, si hay algo que realmente no necesita Madrid es una oficina del Español. Yo creo que el español aquí goza de muy buena salud. Pero claro, lo que me ha llamado, mucha gente decía, bueno, 2 chiringuitos, tal, y yo sinceramente, claro, pensándolo bien y pensando mal, ¿no? Y cogiendo el dicho este de pensando mal acertarás, a ver si no va a ser un sapo que le ha hecho tragarse Díaz Ayuso, o bueno, o que inocentemente se ha tragado Tony Cantó y no la ha visto venir, porque claro, Tony Cantó fue, bueno, un poco se lo metieron ahí de rondón en la candidatura de Díaz Ayuso, no encajó, porque además no estaba empadronado en Madrid, no se podía presentar a las listas, bueno, fue un desastre, ¿no? Y además entró como un poco a última hora, parece ser que un poco forzado por la dirección del Partido Nacional, bueno, no estoy seguro de eso, pero en cualquier caso no pudo presentarse a las elecciones en Madrid, se quedó ahí un poco descolgado y yo no sé si Ayuso, o sea, le ha puesto a ir en un chiringuito cuando él precisamente tiene un montón de tweets diciendo que hay que acabar con los chiringuitos y tal. Bueno, hay varios memes ahí en Twitter ahora bastante graciosos respecto al tema. Y claro, yo pensándolo digo, bueno, pues es que
tiene toda la pinta de es como la venganza se sirve en plato frío, ¿no? Me habéis colocado aquí a este y ahora pues mira, le voy a dar un chiringuito y ala, que te suelta ya los leones de Twitter para que se rían un poco de ti, pero claro, yo no sé si, o sea, si efectivamente es que la ha puesto ahí porque considera que es muy importante una oficina del español en Madrid, que no lo creo, o que realmente le ha dicho, mira, ponte ahí, chico, que te apalen un poquito porque yo no te quiero ni de consejero ni nada, ¿no? Que a lo mejor lo que él esperaría, ¿no? Que le hubiera metido algún tipo de viceconsejería, consejería, pero claro, la ha puesto en un sitio donde, vamos, vamos, está en la arena del circo, o sea, es carne de cañón total. Así que nada, no sé qué piensas tú, qué piensan los otros contraescuchas, pero es que me ha llamado tanto la atención y me ha parecido tan raro y la única explicación así lógica que encuentro es que le quiera, vamos, que se la tenía guardada a él o a otros de la Dirección Nacional y lo ha pagado de esta manera, ¿no? Que yo no sé además ni lo que durará ese chiringuito, porque creo que es completamente nuevo. Yo no tenía conocimiento de él desde luego en Madrid hasta la fecha. Así que nada, bueno, a ver qué pensáis. Un abrazo, Fernando. Pues mira, Hitor, me enteré ayer de esto y la verdad es que no pude más que sentir vergüenza ajena por ambos, por Tony Cantó y por Díaz Ayuso. Ya que ellos no se avergüenzan, pues lo hice yo en su lugar durante unos minutos. A ver, eso de la oficina del español es un chiringuito de manual. En una ciudad como Madrid no es necesaria oficina alguna para defender el idioma que hablamos, pues la práctica totalidad de sus habitantes. Eso para empezar. Luego, lo de Tony Cantó, en fin, este hombre fue el flagelo de los chiringuitos, que los socialistas y los de Compromís se montaban en Valencia y ahora termina dirigiendo uno. No sé, se diría que es justicia poética lo suyo. Toda la autoridad moral que pudiese haber tenido este hombre la ha perdido de un golpe. Bien, seguimos con Fernando de Zaragoza, que hace unas matizaciones sobre el programa que Jano García y yo hicimos ayer sobre las pensiones. Hola Fernando y Contraescuchas. Bueno, os estaba escuchando a Jano y a ti sobre las pensiones y quería matizar algunas cosas. Debemos pensar que no solo es un tema de sostenibilidad por el tema de la edad, sino que además los políticos durante décadas han ido metiendo al sistema de pensiones aspectos que no eran puramente de pensión. La pensión es lo que uno paga, ¿eh?, para tener una especie de seguro cuando se jubile durante los años que viva. ¿Vale? El Estado se supone que garantiza, según tus cotizaciones, una prestación, que evidentemente es un cálculo más o menos artificioso porque en España las pensiones para lo que se paga son relativamente generosas. En otros países hay algo más de dureza y algo más de correlación de lo que se paga y lo que se cobra. El problema es la esperanza de vida, como vosotros habéis dicho. Pero hay más. Las viudedades en sentido estricto no son algo por lo que se pague. Las personas que cobran viudedad no han pagado. Bueno, pero pagó el cónyuge. Bueno, pero pagó para su pensión. La disfrute o no la disfrute. Es una especie de seguro y no es una capitalización como en otros países. Las orfandades, lo mismo. Los seguros de pensiones agrarios y de marineros también están sobredimensionados. También se ha pagado de manera directa o indirectamente reconversiones de la minería, temas de banca, gente que ha estado pagándose unos complementos para después cobrar pensiones enormes con jubilaciones o prejubilaciones. Todo eso no era propio del sistema. Todo eso lo está pagando el trabajador y el autónomo normalizado que paga por lo suyo. Entonces tenemos un problema no solo de sostenibilidad, sino de gastos impropios, que yo creo que es importante que la gente lo sepa. Un saludo a todos. En el sistema, Fernando, han ido cargando de todo. O con la factura de la luz, vamos, que vimos aquí hace un par de semanas. Pensaron que ahí cabía todo y que el sistema todo lo soportaría. El resultado es que han creado un monstruo con vida propia que se come 150.000 millones de euros todos los años y creciendo. Y que no se sabe además cómo se pagará en el futuro. Porque como te digo, esto ya tiene vida propia y no hace más que crecer. Hoy está mal, dentro de 5 años estará peor aún. Esto es básicamente lo que quisimos transmitir Jano y yo ayer. Bien, vamos ahora con Eduardo de Paraguay, que nos comenta así por encima las razones que explica la desastrosa gestión de la pandemia en su país. Decir que el primer escándalo que se tuvo fue la compra de insumos chinos, unos insumos que no requerían con los estándares que el ministro rechazó en su momento.
que fue el mayor escándalo después. El primer gran colapso se dio en Ciudad del Este, como era previsible, frontera con Brasil. De hecho, se llegó a calcular en su momento que en Ciudad del Este tenía más de 10 veces más casos a los oficiales. Después, digamos que se tranquilizó y después empezó a subir la tasa de contagio y cada vez estaba preocupado. De hecho, en ese momento se calculaba el 99% de la capacidad de las camas de terapia intensiva. Ya estaban a punto de colapsar y en ese tiempo el presidente hizo una gira a Villarrica en el cual un hombre desesperado pidió verle para comprar medicamentos para su hermano. Y la respuesta, obviamente el presidente no vio al señor, pero la respuesta fue increíble. Le dijo en español, yo no sé, yo no soy médico, ¿dónde voy a saber yo? Y desde ahí empezó a montar en cólera a la gente. Los números fueron a peor. Y ante la evidente nula gestión para la compra de vacunas, lo confiaron todo al mecanismo COVAX, que al final resultó que no sirvió para nada. Si está en una silla, agárrate bien, Fernando. Depositaron en una cuenta errónea el dinero para la compra de vacunas. No una vez, sino 2 veces. Un total de $9 millones. También se evidenció en el tema de quimioterapia que no habían previsto nada para la compra de medicamentos. De hecho, Atracur y Mitrazolam, si no me equivoco, que son para el relajamiento muscular, todo lo tuvieron que costear la gente, los internados. Algo que en Paraguay era mucha plata porque en total se gastaba $1 millón a 2 millones. Entre 300 a 600 dólares, que en Paraguay es prácticamente el salario mínimo, eso está por los 500 horas ronda. Y se da una particularidad más, es alrededor del salario medio del país, el salario mínimo. Bastante grave. En marzo se dio una serie de protestas muy pacíficas realmente. De hecho, la primera noche se llegó a sobrepasar. Los antidisturbios llegaron a extender banderas blancas. Habían sido sobrepasados totalmente y la gente no los tocó. Somos gente muy pacífica por lo demás. Pero fue un desastroso. De hecho, para comentarte, prácticamente todos los conocidos que tengo de la facultad perdieron algún pariente. De hecho, en un programa de radio que escuché perdieron el que está en la cabina, no sé cómo se llama, lo perdieron. Y escuchar a través de la radio la impotencia fue realmente increíble. En Paraguay el ambiente está muy enrarecido. Realmente se siente el peso de que somos uno de los países con mayor muerte per cápita. Pues muchas gracias, Eduardo. No lo conocía con tanto detalle, el caso paraguayo. A ver, lo de Paraguay en cierta medida es parecido a lo que ha sucedido en otros países hispanos, ¿eh? Empezaron con mucha confianza, pensando que a ellos no les llegaría. Cuando llegó empezaron a improvisar y a gastar dinero a lo loco, generalmente mal gastado o directamente malversado por las propias autoridades, eso ya se sabrá. Son estas historias, en definitiva, las que están provocando tanto malestar, que de un modo u otro se traducirá y se tradució en parte en cambios políticos. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de la expansión del virus, del coronavirus maldito, por toda Sudamérica. La falta de recursos o la incapacidad de gestión de los mismos llevan a idéntico resultado: la permanencia y agravamiento de cualquier problema. En Sudamérica, la escasez de recursos y la incapacidad gestora se han aliado con las características de sociabilidad, hacinamiento e informalidad económica que favorecen el contacto y el contagio, para entre todos hacer de la pandemia no un reto superable, sino una plaga que derrota y que se instala. Llegarán las vacunas donadas y la pandemia cederá, no por bondad, sino para evitar riesgos. Para entonces, el tiempo malgastado y los fallecidos evitables serán demasiados. Pero no habrá reparación. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, que es viernes, tenemos contrahistoria, una contrahistoria con Alberto Garín sobre un libro muy especial.